¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que ya está con nosotros en este programa Palabras sobre la Mesa. Oiga que le tenemos unos temas muy interesantes porque nos hemos puesto a buscar palabras cuyo origen está en nombres de ciudades. A ver cómo nos vamos a sorprender con la tarántula que se relaciona con una danza, con un puerto italiano, hasta con una persona que anda toda despistada. En fin, historias parecidas y todavía mucho más interesantes les tenemos para hoy. Un servidor, Arturo Ortega Morán, y mi compañera Adriana Loaiza. Contentísima, Arturo, de estar con ustedes nuevamente. A todos aquellos que nos ven en casita, en el comedor de la oficina, muchos saludos a aquellos que sintonizan la señal del canal 28.1 en señal digital, en Easy y por supuesto también en Cablevisión. Saludos también afectuosos a todos los que se conectan a través de la magia de Internet. Y sí, así como dice mi compañero Arturo, tenemos un buffet de palabras deliciosas para que se lleven a su mesa, para que incrementen su vocabulario, para que tengan tema de conversación. Y me fascinó el tema, de verdad que está súper creativo. Vamos a hablar de frases que tienen su lugar en ciudades que no tenemos ni idea. Yo no tenía algunas frases y algunas palabras, no tenía idea que su origen era por la ciudad. Algunas son epónimos, que también vamos a ponerles ese programa de tele que hicimos hace algunos meses en nuestra página de Facebook, Palabras sobre la Mesa, para que entren y le den clic. Pero ¿qué les parece si empezamos con el reto del día de hoy? Va la pregunta del día de hoy para que nos llame al 2020 88 65. Hay que estar listos. listos. Te la devolví. Claro que sí. 2020-8865. Están los teléfonos abiertos. Si de repente usted llama y no le contestan y suena, es que hay otra llamada que están tomando. Así que no se desespere y usted insista, porque nos fascina recibir sus comentarios, sus dudas de lenguaje y bueno, por supuesto que participe en nuestro reto del día de hoy. A ver, vamos a ver una imagen en pantalla. Es un letrero que se encontró por acá mi amigo Arturo y yo quisiera que nos dijeran, por favor, cuántas y cuáles son las faltas de ortografía que ven en este letrero. A ver, pues cuéntenle, váyanle contando y nos daría mucho gusto saber cuál es su opinión. Ahí nos dicen, yo encontré esta, bueno, no sé cuántas sean, pero ya ustedes nos dirán. 2020-8865, y mientras usted lo piensa, mientras lo platica ahí con quien esté compartiendo la mesa, pues vamos a empezar nosotros con las historias. ¿Cómo no? Fíjense que los nombres, las palabras nacen en el momento menos esperado, como sucedió una situación allá estamos hablando del 23 de agosto de 1973. Si nos trasladamos a ese momento del tiempo y a la ciudad de Estocolmo, había una gran conmoción porque un muchacho joven llamado Jan Erik Olsson, pues se le había ocurrido asaltar un banco, se metió al banco y pues yo creo que era un poco novato porque rápidamente la policía llegó, se sintió acorralado y lo único que se le ocurrió fue tomar rehenes. Entonces tomó 4 rehenes, 3 muchachas y un hombre. Bueno, ahí lo curioso fue que dentro del periodo ese de tensión que hubo, que el muchacho nervioso, amenazando de muerte a los rehenes, amenazando con suicidarse, la policía tratando de negociar, pues finalmente la experiencia de la policía logró controlar el asunto. Pero pues tú sabes, cuando ya controlan el asunto, se lanzaron sobre el muchacho tratando de amarrarlo y violentamente, y fue inesperado ver que los rehenes, los 4, se metieron a defender al secuestrador. ¿Cómo crees? Los rehenes del banco a defender al secuestrador, o sea, cayeron en sus redes en tan poco tiempo. Pues yo fíjate que, bueno, eso habría que tratar de entender el fenómeno que se da psicológico ahí, pero el asunto es que de esa anécdota que sucedió en Estocolmo en 1973, quedó que un psiquiatra que estaba allí participando en el equipo de negociación
pues, acuñó ese término que ahora es muy conocido, Sí. al que llamamos síndrome de Estocolmo, que es esos lazos afectivos que se despiertan en las víctimas hacia sus secuestradores. Mira, ahí estamos viendo en pantalla imágenes que nos dan la idea. Imagínate estar amarrado por alguien que te está hostigando, te está de alguna manera amenazando tu vida. Sí, privándote de tu libertad. Y que después de que ya pasa todo, pues te quieras que no le pase nada, lo proteges de que no le pase nada. ¿Por qué esas cosas tan curiosas? Bueno, miren, esta persona que vemos ahí se hizo famosísimo después porque un año después, en el 74, Patricia Hearst llamó mucho la atención que en el estado de California fue secuestrada por un grupo pues izquierdista y de muchachos también. El asunto es que pedían un rescate para que su familia, que eran multimillonarios, pagaron un rescate repartiendo comida entre comunidades de bajos recursos. El asunto es que pagaron rescate y esta muchacha, ya cuando la iban a liberar, dijo, no, yo no me voy, aquí me quedo con ustedes. Oye, y además se puso a secuestrar también, ¿no? Sí, claro, entonces entró, se hizo parte del grupo, Sí. asaltaron un banco donde ella la toman en una cámara. Sí. Obviamente al poco tiempo los pescan a todos la policía y pues por más que la defensa de ella alegaba que era por el síndrome de Estocolmo, No, pues el juez no. dijo, ¿qué síndrome de Estocolmo ni qué tus narices? ¿No? Al bote, Al vámonos. bote. Pero pues con dinero baila el perro, las influencias, al poco tiempo la soltaron por un indulto presidencial y la muchacha por ahí anda ya haciendo su vida normal. ¿Sabes con quién se casó? Con su esposo, sí, porque me Con su dijeron, ¿no? esposo. Bueno, Sí, ¿no? ok, es que tenía yo la duda si además se había casado con su secuestrador. Tenía yo esa duda, pero por eso te pregunté. No estoy seguro, creo que los mataron a los secuestradores después pues cuando ya los apresaron a todos. Bueno, pues ya lo sabe, el síndrome de Estocolmo es este lazo afectivo entre el secuestrador y el secuestrado. Y fíjense, ya nada más para terminar con esta idea, suele suceder porque sabemos que al vincularnos, algo dentro de nosotros en una situación así de riesgo sabe que si nos vinculamos al secuestrador, eso puede significar que podamos sobrevivir. Es algo muy natural que se da y bueno, pues es una manera de salir bien librado de estos cuando se arma la de San Quintín, ¿no? Porque esa es otra frase que curiosamente también usamos cuando se arma una trifulca, un pleito, una pelea, como estamos viendo en pantalla. Pero, ¿de dónde viene esto? Miren, esto tiene un origen histórico en el año de 1557, cuando estaban luchando las tropas francesas que querían expandirse, el reino de Borgoña español quería expandirse e invadir Francia. Ahí estamos viendo la imagen, de hecho estaba Felipe II al mando y Carlos V, como el chocolate, Carlos V estaba al mando para que se acuerden de ese dato. Y luego, ¿qué creen? La milicia española, super lista, manda una idea a los franceses que se iban a ir por Guisa y luego por Champagne, pero ellos deciden irse por San Quintín y justo en ese cruce de San Quintín, pues agarran a los franceses descuidados y hasta mataron hasta 6,000 franceses. Claro que también algunos españoles salieron perjudicados en ese batallón, que bueno, hasta hicieron un monasterio para conmemorar esa batalla, pero ahora se usa esa frase como nos cayó la de San Quintín, cuando hay una trifulca o una pelea, algo que suele ser muy desastroso, tiene origen histórico y fue ahí en San Quintín. Sí, seguramente ha de haber sido una trifulca muy grande para que haya quedado así en la memoria de ese pueblo. Y así es como nacen las palabras, con una anécdota impactante y a veces lamentablemente son así, anécdotas militares, ¿no? Oye, pero yo quiero, Arturo, pedirte un favor. Que me hagas la balona, tú que tienes contactos, tú que tienes conectes en el medio artístico y en el medio intelectual, ¿me haces la balona? Hacer la balona. Si han escuchado esa expresión, ¿verdad? Que ya los muchachos de hoy yo creo que ya no la usan mucho, pero antes sí era común de decir, oye, hazme la balona, una manera muy coloquial de decir, hazme un favor. Y entonces daba curiosidad saber por qué se dice hacer la balona.
Fíjate que todavía le he oído, ya aquí no, pero en viajes que he hecho al sur, de pronto me ha tocado oír personas todavía usando la expresión, lo que quiere decir que todavía se le mueve la patita. Yo también la he escuchado y la he usado, ¿eh? Bueno, la historia se puede contar así. En el español antiguo, desde el español antiguo, hay una palabra que es valedor. Es que fíjate que el verbo valer, aparte de otras cosas, entre sus acepciones principales, es la de proteger. Entonces, un valedor era un protector. Cuando alguien más fuerte que tú, con más poder económico te protegía, pues tú le decías, no, pues es un valedor porque me apoya, me ayuda. Qué bien. Y entonces aquí en México, cuando se referían a la acción de un valedor, una protección, se acuñó una expresión que era hacer la valedura. Valedura. Valedura, sí. Hazme la valedura, era lo mismo. Hazme un favor, protégeme, ayúdame, hazme la valedura. Entonces, de hecho, por ahí se encuentra escrita en el lenguaje literario esa expresión refiriéndose a lo mismo. Entonces, sucedió que es un mecanismo del lenguaje que pasa cuando, por querer tú decir algo, lo dices con otra palabra que empieza igual. Cuando, por ejemplo, dices no hay nada y dices no hay naranjas. O sea, el naranjas es nada, nomás porque empieza con A, ¿verdad? Entonces, ese tipo de fenómeno del lenguaje se dio aquí. Hazme la valedura, hazme la valona. Porque la palabra valona ya estaba en el medio popular como para referirse a un tipo de interpretación musical que es muy de allá por de Michoacán. Es que eso te iba a preguntar, bueno, ¿y de dónde es la palabra? Porque estamos hablando de origen, de ciudad, entonces valona. Espérame, todavía no llego. Ya quiero saber. Aguántame. Bueno, es que resulta que a fines del siglo XVIII, allá para 1700 y tantos, llegó a México un regimiento de soldados de esos que andaban por ahí en la batalla de San Quintín. Ellos eran de Bélgica, una región que se llama la Valonia. Entonces le decían los balones y ellos trajeron ese tipo de música aquí a México. Okay. Y se enraizó en ese lugar ahí de Michoacán. Entonces de la Valonia, los balones, su música fue la valona, y hacer la valona se sustituyó por hacer la valedura, y así quedó como significado de hacer un favor. Cabe señalar que se escribe con B de Victoria, ¿no? Porque ahorita hablaste de los balones, B de Victoria, B de valor. Pero bueno, estas y muchas otras palabras, por ejemplo, vamos a hablar de la frase todos los caminos llevan a Roma, regresando del corte. ¿Qué te parece? Claro que sí, volvemos, no se vayan. Regresamos. Nunca digas discriminar. Lo correcto es discriminar. Regresamos a Palabras sobre la Mesa. Qué bueno que nos acompañen y gracias por estar participando. Ya estamos recibiendo sus llamadas al 2020-88 65. Que no se me duerma mi compañero. 2020-8865 y claro, es el cartel que va a salir ahorita en pantalla para que nos digan cuántos errores de ortografía están detectando en ese cartel. Y bueno, pues llámenos 2020-8865. También están llamando para decirnos dudas que tienen de lenguaje, de ortografía y de gramática, que con muchísimo gusto lo vamos a responder en un momento más. Y bueno, también tuvimos una cortinilla, esto de discriminar o discriminar. ¿Qué es lo correcto, mi querido Arturo? Fíjate que es muy frecuente oír a personas que se refieren a la discriminación como discriminación, como que es una tendencia natural. Hasta comunicadores me ha tocado oírselos decir. De verdad. Y entonces, bueno, nada más aprovechar la oportunidad para dejar bien claro. Cuando nos referimos a este verbo es con I, discriminar. Entonces, cuando ustedes lo oigan con E, pues ya van a decir, ay, no, era con I, entonces hay que, pues no, de buena manera hacérselo saber a quien lo diga con E. Si lo dicen con E, los vamos a discriminar, ¿ok? Oigan, no. ¿saben una cosa?
cosa, todos los caminos llevan a Roma, o eso dicen, y fíjense, hay una idea por ahí, miren cómo es el letrero, que todos los caminos llevan a Roma, pues resulta ser que en el siglo XX antes de Cristo, año 20 antes de Cristo, se hizo una columna, Milarium Aureum, en un foro romano por Augusto, y en esta columna había varios señalamientos de diferentes provincias de Roma y nos daban la idea de que todos los caminos llevaban a Roma. Pero bueno, esto más bien es porque Roma antes era el centro del mundo occidental, era una ciudad súper, pero súper importante, sabemos, de hecho nos dejó mucha cultura, mucha ideología, filosofía, artes, arquitectura, esta cuna del mundo, pues por eso se le dio ese nombre de todas las ciudades o todos los caminos llegan a Roma. Pero cuando lo usamos, aquí está la clave, cuando hay un momento de conciliación, de que hay que negociar, como una búsqueda de solución a un problema, así como no te preocupes, todos los caminos llevan a Roma. Eso quiere decir que vamos a encontrar una solución. ¿Qué te parece? Sí, claro, y sobre todo en esos momentos en que arde Troya, que la cosa se pone muy difícil. Que sí, cómo no. Ya ardió Troya, te da luego la sensación de que algo muy grave está pasando. Hay mucho enojo, mucha pelea, mucha discordia. Que ya quedaron las cosas en ruinas y mal plan. Sí, interesante la expresión, ardió Troya, porque nos traslada a las épocas de la mitología griega, ¿verdad? Sí, que me encantaría destacar que es mitología griega, escrita en este caso por Homero, porque la gente de repente, incluso los griegos se la creían, que esta historia de Troya fue cierto, incluso había arqueólogos que estaban busque y busque la ciudad de Troya, ¿no? Bueno, de hecho la encontraron. A ver, cuéntanos. Claro, eso un arqueólogo alemán, no me voy a acordar ahorita del nombre, pero siempre se pensó que era mitología, que Troya era una ciudad mítica que había sido destruida por los aqueos. Los aqueos saquearon. ¿De ahí viene saqueos? ¿De los aqueos? No, porque aqueos no lleva ese. Aqueos era el nombre del pueblo. Pero cuando hubo una guerra ahí que duró casi 10 años, según las crónicas que sonaban a leyenda, hasta que por medio de esa estrategia de regalarles un caballo de madera. Esa es buenísima, que el famoso caballo de Troya. Y adentro se escondieron muchos de los mejores soldados, y los troyanos se la creyeron, recibieron el caballo, hicieron una gran fiesta porque aparentemente ya se habían ido los enemigos. Y ya cuando estaban bien borrachines y todo, salieron los de adentro y pues hicieron desastre y medio y ardió Troya. Ahí se acabó esa ciudad, que se pensó siempre que era mítica, pero no, en el siglo XIX un arqueólogo logró ya sacar varias capas de esa ciudad y ciudades que hubo antes ahí, y ahora ya sabe que sí fue histórica esta ciudad. Sí, se llama Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann estuvo ahí como buscando y buscando hasta que encontró. Pero nada más para terminar, toda esta guerra de Troya se debió a que raptaron a Helena. Helena era pues la mujer más hermosa del mundo, según lo que decía Homero en la Ilíada y la Odisea. Sí, son de esas historias medio intrincadas que tiene la mitología griega. La rapta París que fue una promesa de Afrodita, porque le dio la manzana dorada, de la manzana de la discordia. Y ahí se van hilando esas historias. El asunto es que ahora nos llegan frases como eso de ser la manzana de la discordia, como esto de ardió Troya, y quieras que no, es innegable que estamos todavía muy, muy relacionados con aquellas épocas en donde la mitología era religión. Oye, y además esta gente de Troya pues definitivamente pasó una noche toledana, aunque estaban en Troya, pero pasó una noche toledana. Es otra frase. Sí, la noche toledana se usa cuando tienes una noche terrorífica. A veces pasa que por alguna circunstancia andas en la noche de fiesta, luego se te descompone el carro en un barrio muy feo, te bajas y empiezas a sentir que alguien te sigue, y de pronto te encuentras a otros que te asaltan, y de pronto llegas y tu carro ya no está porque se lo robaron, y se van hilando ese tipo de detalles que dices, no. Si saliste vivo, dices, híjole, pasé una noche toledana. Si saliste vivo. Ay, pues qué sí. positivo. Y esto tiene que ver con el recuerdo. También hay una leyenda que en la ciudad de Toledo, en España, en tiempos en que los árabes reinaban, eran los que tenían el poder,
Pues el califa, que era el principal ahí, mandó a esta ciudad al hijo de uno de sus principales guerreros a que gobernara Toledo. Pero cuenta la leyenda que este jovencito era muy déspota, era un tirano, hacía y deshacía con la gente. Entonces llegó un momento en que la gente explotó, lo capturaron y lo mataron. Simplemente ya no aguantaron, ¿no? Se rebeló el pueblo. Y entonces el califa, pues todo preocupado, va y le dice al guerrero, que era su papá, le dice, oye, fíjate que pasó esto, tu hijo, y el papá le dice, dame oportunidad de irme yo a gobernar Toledo para reivindicar a mi hijo, yo quiero hacer lo que él no pudo hacer, de gobernarlos en paz, o sea, como debe ser, ¿verdad? Y el califa le creyó y se fue este guerrero, y sí, al principio a todo el mundo trató muy bien, hacía buenas obras, y total que todo el mundo al rato ya lo quería mucho, ¿no? Porque ese sí estaba actuando como debería. Hasta que en una cierta ocasión, ya cuando se ganó la confianza de todos, organizó un gran banquete, invitó a toda la gran sociedad de Toledo, y entonces ahí iban todos muy elegantes ya con sus mujeres, con sus choferes de carroza y toda la cosa, y así como iban entrando al castillo, los iban pasando a una sala y les cortaban la cabeza, ¿no? Wow. Entonces dicen que esa noche toledana se oyeron gritos, gente corriendo, soldados persiguiéndolos, y que en la mañana siguiente amanecieron en el pueblo casi 400 cabezas regadas por todos lados. 400. Y quedó en la memoria del pueblo como una noche terrorífica. Claro. Y desde entonces, cuando una noche es así, se dice que es una noche toledana. Toledana. Oye, qué difícil para estas personas y este pueblo ya después poder confiar, ¿no? Pues ya no había, porque se los echaron, ya no había. Ya no podía comer. Bueno, pero los que quedaron. ¿no? Los que quedaron. Claro, sí. Oye, pero fíjate, ya hablamos de muchas frases que tienen su origen en ciudades. Vamos a hablar de palabras, de objetos que hay veces que tenemos en nuestra casa y que no tenemos idea que tiene su fondo o su origen en alguna ciudad, como la persiana. Ustedes que tienen seguramente persianas en su casa, ¿no? Las que subimos y bajamos, las que nos cuidan de la luz o del exceso de calor, pues persiana viene de Persia. Fíjense, este nombre, persienne, obviamente no pronuncio bien el francés, se empezó a usar en el siglo XVIII en Francia y fue traída de Persia. Así que bueno, pues miren, persiana de Persia. Es muy simple, ¿verdad? ¿Qué pues otra? Sí. Y fíjate que esto es interesante porque esta cultura, la cultura persa, fue una cultura muy poderosa, sí, que su reino se extendió por una buena parte de Asia y fueron el terror de los griegos por mucho tiempo, hasta que se volteó la moneda y entonces los griegos con Alejandro Magno empezaron a desaparecerlos. Claro. Pero fueron muchos siglos, y a fuerza pues han quedado palabras que tienen origen en el persa. Ya lo dijiste, esta persiana que es muy directa, pero también están a veces las alfombras persas que todavía por ahí se venden en algunos lugares. Mi mamá tiene una. Sí, y bueno, pues esto nos habla de cómo las culturas van dejando sus huellas y a veces están tan a la vista. Fíjate, pues, cuando hacen y te dicen, abre la persiana, ni te imaginas que estás refiriéndote a un objeto que nace en Persia. En Persia. Oye, pero hay otro objeto que ustedes usan todos los días, los libros, ¿no? Y antes, pues, las bibliotecas o seguramente la Biblia. También tiene la misma raíz, biblos. ¿De dónde viene y por qué? Cuéntanos. Hay una ciudad que se considera que es la ciudad más antigua, yo creo que cuenta más unos 7,000 años ya, y me refiero más antigua en el sentido de que nunca se ha dejado de poblar, o sea, siempre ha vivido gente allí, porque hay otras ciudades muy antiguas pero que ya no existen, y esa no, esa ahí está, al pie del cañón, que en cierto momento los griegos la llamaron Biblos a esa ciudad, que encierra el concepto de una colina, una montaña, porque está en la costa, y entonces cuando llegaban ahí los barcos, lo primero que veían era esa colina, y inclusive en la Biblia se menciona esa ciudad con un nombre similar, pero que también significa eso, montaña. Bueno, resulta que esta ciudad, que estaba ahí en el norte de África, que era un puerto comercial muy importante, se hizo famoso porque ahí vendían los mejores papiros. El papiro era ese como material sacado de unas hojas de cierta planta grandes, que eran en las que en aquel tiempo usaban para escribir. Era como el papel, vamos. De hecho, papel viene de papiro. Papiro. Así es. Y entonces los griegos iban a comprar papiro a Biblos, que era el mero bueno, era el mejor papiro que se conseguía.
Y de manera que al rato ya no le decían papiro, le decían biblos, y entonces biblos pasó a significar libro, y en plural Biblia significa libros, y entonces de ahí biblioteca y de ahí Biblia, y todo tiene que ver con esta ciudad que se llamó Biblos y que en concepto era porque tenía una colina, una montañita. Importante ciudad, ¿cómo Sí. no? Sí. Pues ahí está otra palabra que nace de una ciudad. Ahí está otra palabra. Y hay muchas más palabras. Les voy a platicar de otra palabra. Por ejemplo, bohemia. La gente bohemia, esta gente, pues que es como se rige por normas muy diferentes, que lo podemos ver en el arte, la cultura. Este tipo de gente, bueno, pues viene por una ciudad muy bonita de la República Checa, que se llama justamente Bohemia. Pero ¿qué creen? Hay un novelista que en 1848 escribió una historia que se llama Escenas de la vida bohemia. Es un novelista francés y pues ya saben, narra las peripecias de este escritor pobre en París, y también sirvió de base para una ópera de Giacomo Puccini que también se llama La Bohème. La Bohème viene de la Bohemia, República Checa, una ciudad muy bonita por lo que puedo ver. No he ido. ¿Tú has ido? No, pero sí sé que también ahí establecieron los gitanos que a los que llamaban bohemios, y por ser así muy de guitarra y todo, por eso decimos ahora gente bohemia también por eso. Pero volvemos en un rato, no se vayan porque tenemos todavía más que platicar con ustedes. Claro que sí. Antes de irnos, a mí me gustaría, para que nos llamen ahorita en el corte, vamos a ver la pregunta del día, el reto de hoy. ¿Cuántos errores de ortografía tiene esta imagen? Llámenos al 2020-8865 y luego regresamos después de este corte. ¿Qué les parece? Bien, ya estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con el letrero ese? ¿Ya detectó algunas faltas de ortografía? Está interesante porque así nos ponemos a prueba. Fíjense, vamos a leerlo bien. Favor de guardar silencio para que descansen las demás personas. El mensaje está claro, pero ahora la escritura, ¿qué opinan? A ver, póngase a prueba y llámenos 8865. Ya estamos recibiendo muchas llamadas. Gracias por sus saludos, gracias por sus felicitaciones, gracias, de verdad que lo apreciamos mucho, y las dudas que nos mandan enseguida las vamos a responder, bueno, en unos minutos más. Pero quisiera hablar de la cortinilla, Arturo, la cortinilla, el ex, a ver, cuéntanos. ¿Cómo es le que hacemos? a veces hay dudas sobre cómo escribir ese prefijo ex. Mira, por ejemplo, si hablas claro, aquí lo usamos con la palabra marido, ex marido, pero puede ser cualquier cosa, ¿verdad? El alumno, exalumno, por supuesto. Un exalumno, un exfutbolista, todas esas palabras se tiene que escribirse junto el prefijo con la palabra, porque a veces se ha visto que hay quien lo escribe separado, o hay quien le pone un guión entre ex y la palabra. No, es todo junto. Pero sí hay una excepción para saberla. Cuando uno se refiere a una palabra que tiene antes un calificador, por ejemplo, si yo dijera que alguien es un primer ministro y que luego ya deja de serlo, entonces ahí sería un ex primer ministro. Ese es el caso en que sí el ex tiene que ponerse solo. No, cuando se mete cuando se mete Okay. hay una palabra en medio calificadora, ¿verdad? Okay. Entonces nada más sería el único caso. Cualquier otro, póngalo así todo junto. Ya lo saben. Si tiene un ex, póngalo juntito, aunque lo quiera separado, aunque lo quiera bastante lejos de ahí. Oigan, fíjense, vamos a seguir con las palabras que tienen orígenes ciudades, y hay una palabra que a mí me encanta y es campana. Fíjate que la campana, que todos escuchamos en las mañanas los domingos, por ejemplo, fue creada por primera vez por San Paulino de Nola. A este señor se le ocurrió llamar a la gente con este instrumento que retumbara a lo lejos, ¿no? Estaba bueno, ¿cómo le llamo?
llamo a la gente, pues se le ocurrió crear estas campanas enormes y bueno, como la región italiana donde se creó se llama Campania, pues bueno, ahora se le llama campana a este objeto y miren, ahí lo están haciéndolos. Entonces es un epónimo la campana. Y que tiene que ver el nombre Campania también con el nombre relacionado con el nombre de campo. O sea, una gran área de ahí de esa zona, y que es la zona campaña. Bueno, esto está padre, ¿no? Oye, ya hay otra. Bueno, a ver, ¿ibas a decir algo más? Sí, yo te iba a comentar de cuando empecé el programa, les comentaba yo de la palabra tarántula, que está muy padre porque nos da de qué hablar. Fíjense, en Italia hay un puerto que se llama Taranto, un pueblo de fundación griega. Dicen que lo fundó un personaje griego que se llamaba Taras y que por eso le llamó Taranto a ese puerto. Pues resulta que ahí hay muchas arañitas peludas ahí en ese puerto, grandotas. Por más que le dices así arañitas. Como esa, mira, más o menos así. Arañitas de arañitas chiquitas no tienen nada, qué susto. Y como ser muy típicas de allí, era reconocido ese puerto porque había muchas. Entonces a este animalito le llamaron tarántula por ser de Taranto. Oye, tan bonito lugar y tan feo, que es un insecto. Pues, no es un insecto, esa es una bestia salvaje. Bueno, mira, el asunto es que después a los que picaba el animalito, si tú buscas en el diccionario la palabra atarantado, dice la primera definición, atarantado es el picado de tarántula. Porque ese tipo de tarántula te dejaba medio atarantado cuando te picaba. O sea, no era mortal, pero sí te producía un efecto, la ponzoña algo debe tener por ahí. Y entonces, fíjate, de tarántula, de tarántula, atarantado, al que lo picó la tarántula. Pero luego surgió la leyenda de que la manera de curarse de ese piquete de tarántula era bailar una danza muy efusiva. Entonces nacen unos bailes que ahora son muy típicos de esta zona que se llaman tarantelas. Las tarantelas son danzas folclóricas muy, muy intensas, ¿no? Entonces el atarantado lo metían a bailar y andaba brinque, y dicen que después del baile sudaba y ya se sentía como nuevo. Ok, entonces si te pica una tarántula, ya sabes, tienes que ponerte a bailar. Todo parte de Taranto, que de ahí son las tarántulas que pican y los dejan atarantados y que para que se les quite se tienen que bailar una buena tarantela. Tarantela se llama. Muy bien, es. pues ya lo sabe. Oigan, vamos a responder sus dudas de lenguaje que recibimos a través de nuestras redes, a través de Twitter, a través de Facebook, palabras sobre la mesa. Estas dudas nos llegan a través de inbox o a través de sus llamadas también, que ya nos empezaron a llegar. A ver, voy a empezar a leerlo. ¿Por qué se dice que la CH y la doble L ya no son letras? ¿Qué son? Sí, esto levantó polvo allá cuando la Real Academia Española hizo una edición de la nueva ortografía, creo que fue en el 2010, y entre los anuncios que hizo que ya la Che y la Y ya no iban a ser letras, y entonces todo el mundo se asustó, dijo, ¿y cómo le vas a decir para decir chipote y las tantas palabras que llevan Che? Chipotle, en fin, imagínate. Entonces, sí, vale la pena aclarar que esto lo que quiere decir no es que desaparezca el sonido, no. Lo que quiere decir es que la Che y la Y están compuestas por dos símbolos, una C y una H, es la Y. Entonces, la Real Academia dijo, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Las letras para nosotros son los símbolos. Entonces, la C es una letra, la H es una letra, y si tú las juntas a las dos, ya no se llama letra, se llama dígrafo, cuestión del lenguaje. Dígrafo quiere decir dos grafías, dos símbolos. Y entonces ya no, en el diccionario ya no existe la Che para cuestiones de orden alfabético. Sí. Ya es una variante de la C. Entonces lo mismo la Y, que es la doble L, también lo mismo. Dijo, no, es una nueva letra. Es la misma letra L, pero en dos, juntando dos, un dígrafo, y por eso ya no es letra. Sí. Pero no quiere decir que desapareció el sonido, no, para nada. Además, la Y, recuerden que la Y ya no existe, ahora se le llama Y, como que el nombre de la doble L, de la Y, se la dieron a la Y. En fin, bueno, pues miren, pues es la autoridad, ni modo, hay que acoplarnos. Aquí hay otra duda que nos mandan a través de nuestras redes. ¿Se dice bagazo o gabazo? Ya saben, cuando hacemos el jugo de naranja, eso que nos queda alrededor, ¿bagazo o gabazo? Sí, esto lo preguntaban a través de las redes sociales una persona, pues por Twitter,
Y sí, fíjense, bagazo quiere decir, en origen, viene de vaga. Vaga le llamaban a la cascarita de la linaza. La linaza es una semillita. Entonces, cuando le quitabas la pulpita, toda esa cáscara era la vaga. Entonces, de ahí quedó que bagazo era todo lo que quedaba al exprimir ciertos vegetales, ¿verdad? Y el asunto es que lo correcto que era bagazo, mucha gente empezó a invertirlo y en vez de decir bagazo, empezó a decir gabazo, que estaba mal. Sí. Pero como es un error de hace mucho, mucho tiempo y muy perdurable, ya son de esas palabras que por uso ya es correcto o ya se considera como una variante válida y entonces ya está en el diccionario y cualquiera de las dos que uses, pues está bien. Está bien. Bueno, no pero problema. yo prefiero decir bagazo. Ok, es correcto decir lo más mínimo, eso es redundante. Lo más mínimo, lo más mínimo. Lo más mínimo. Bueno, sí, de que es redundante, claro que sí es redundante, pero yo ahí yo siempre he peleado porque no hay que ser tan drásticos con las redundancias. Okay. Porque si quitáramos todas las redundancias, el lenguaje sería... No, olvídate. Hay veces que queremos enfatizar, entonces, si yo te digo, no es lo mismo que yo te diga... No te creo lo más mínimo, a que te digo, no te creo en lo más mínimo. O sea, estoy enfatizando, estoy siendo muy enfático. Entonces sí hay redundancia, pero la redundancia es una expresión para poder darle expresividad a lo que decimos. Y entonces desde ese punto de vista yo digo que no está mal. Simplemente como todo, las redundancias hay que saber usarlas para que no se oiga tan chocante. Es que lo padre de ser alumno de Arturo es que él es bien flexible. Aquí te va otro. Fíjate que este está bien interesante. Esta palabra yo no la había oído, Ahí les va. ¿Cómo se entiende que te digan? O sea, si viene tu jefe y te dice, te solicito con atingencia. ¿Qué es atingente? Sí, fíjate que esa la preguntaba un muchacho que le pasó en el trabajo. Y estaba todo preocupado porque no sabía qué que le había dicho el jefe. Y entonces, bueno, vale decir, ser atingente significa sujetarte a lo que te toca. ¿Sí? Entonces, a eso se refería el jefe. Te solicito con atingencia, es decir, te estoy solicitando algo que toca que yo te lo pida. Y que te enfoques. Y ya por último, Arturo, ¿qué te parece esta pregunta? Bueno, a mí me da mucha risa. ¿Dónde se habla mejor el español? No, es una pregunta que para mi gusto también no tiene mucho sentido porque el español es variabilidad y cada quien va a decir que su español es el mejor. Ni en España, ni en México, ni en Colombia, que se dice, no, cada quien habla su español y todos son buenos, todos son bonitos. Y así que esa pregunta yo no la respondo. Ya ven, todo se vale con Arturo. Oigan, ¿qué les parece si hacemos un corte? Pero antes de irnos a corte, acuérdense de llamarnos al 2020-8865. Seguimos recibiendo sus dudas y vean el cartel. Favor de guardar silencio para que descansen las demás personas. ¿Cuántos errores, cuántos horrores de ortografía tienen? Llámenos, estamos recibiendo muchas llamadas. 2020-8865. Comuníquense, Bertita les está contestando. Así que bueno, pues regresamos. ¿Qué les parece de este corte? Y ustedes mientras, llámenos. A la prenda que usamos para dormir la puedes llamar pijama o también pijama. Ambas son correctas. Regresamos al programa Palabras sobre la Mesa. Oigan, de verdad que súper contenta por tantas y tantas llamadas, dudas de lenguaje, que algunas sí las vamos a ir contestando rápidamente, pero quisiera irme a la cortinilla. La pijama con Y o pijama con J, pijama o pijama, a ver cómo es. Bueno, mira, yo voy a aprovechar aquí para agradecerle a Verónica Alarcón, que nos está llamando del obispado. Me dice, ¿por qué siempre o casi siempre mi respuesta es que las dos son válidas? Les digo que ¿Es bien verdad barco. o de plano no sabe? Le digo que es bien barco, mi amigo Arturo. No, miren, la verdad que yo también al principio esto me ocasionaba inquietud, pero ya he entendido yo que el lenguaje no es así tan drástico y justamente esta cortinilla va a ser otro ejemplo. ¿Cómo vamos a decir pijama o pijama? Pues yo le voy a decir, si usted vive en España,
no usted, o sea, cualquiera que vive en España, pues por uso, por que así se acostumbra allá, va a decir pijama. Pero aquí en México y en varias partes de América decimos pijama. Uh-huh. Ahora, ¿cómo yo puedo justificar esto que estoy diciendo? Pues miren, ya afortunadamente es muy fácil. Busquen en el diccionario, que lo pueden encontrar a través de internet, de la Real Academia Española, pónganle así. Busquen pijama con Y y va a aparecer. Y busquen pijama con J y también va a aparecer. Para que vean que también la Real Academia ya se ha ido haciendo más flexible y ha ido respetando más la diversidad del lenguaje que se va generando. No es que Arturo sea bien barco ni bien flexible, es que así es. Yo a veces doy opiniones, pero en este tipo de casos, pues si lo digo es porque ya lo chequeé, ya lo verifiqué. No, y sí entonces sabe. De eso se trata, de saber cuándo sí y cuándo no. Y sí sabe mi compañero Arturo, de verdad que yo lo respeto por eso. Oigan, gracias Enrique Villarreal, a Isabel Santos, a Roberto Marroquín, a Adela Soto, a Gerardo Domínguez, a Verónica Alarcón y a muchas personas más que nos llamaron este día diciéndonos que hay de 3 a 4 errores. Pero vámonos a la pantalla, vamos a ahora sí a descifrar el enigma del día de hoy. ¿Cuántos errores de ortografía? Bueno, pues de entrada, favor es con V. O ahí B está de el Victoria. primero. Ahí está el primero. Guardar. Esa B de burro no va, ¿verdad? Exacto. B de burro, no, es B de Victoria. Favor de guardar, silencio está con C de casa. Silencio es con S de shh. La primera, ¿verdad? La primera. Sí, la otra sí está bien. La otra sí está bien, pero ahí vamos en 2 errores. Para que descansen. Ahí está el tercero, porque descansen debe ser con S, la última. Porque viene de descansar. Descansar y descansar va con S, entonces descansen también va con S. Para que descansen las demás personas. Ahí ya llevábamos 3. Bueno, el cuarto error efectivamente lo vamos a ver en las demás, porque acuérdense que ya hemos comentado que las mayúsculas, aunque sean tales, deben de acentuarse. Uh-huh. Entonces, demás debe llevar acento. Así es, y bueno, varios le atinaron a 4 errores, así que pero muchísimas gracias por participar, nos hace tremendamente felices. Vamos a ver si hay tiempo para contestar las otras dudas del lenguaje, porque antes quisiera platicarles que hay ciudades con nombres raros como Libros, la ciudad de Libros. Sí, hay nombres que tú dices, caray, pues cómo fue que llegaron a tomar este nombre. Fíjense, ahí está ese pueblo que está en España, cerca de una zona que se llama Teruel, al norte de Valencia, un poblado pequeño, que viven ahí menos de 200 personas, pero existe. Tú puedes ir a Libros a visitarlo, un pueblito chiquito, muy pintoresco, y ahí te van a recibir muy bien. Hay otro que se llama Par de Rubias, que seguramente les encantará a muchos caballeros ir a visitar a este pueblito pintoresco. Par de Rubias. Par de Rubias. Bueno, pues esto es por las paredes rubias. Recordemos que rubias antes eran rojas y bueno, pues un lugareño les dijo que era por las paredes de adobe, pero en realidad pues como que no hay muchas paredes de adobe allá, son paredes de color rojo. Y bueno, de ahí viene. Está en una carretera que une la ciudad de Ourense y Celanova. Sí, son pueblos generalmente pequeños y que se da esa curiosidad de cómo los hablantes van adaptando los nombres a lo que se les da sentido. Por ejemplo, hay un pueblo ahí cerca en la zona norte de España, que hace casi frontera con Francia, que se llama Adiós. Adiós. O sea, tú llegas y adiós. Tú ya llegaste y adiós. Bueno, ahí está justamente la entrada a este pueblito que se llama Adiós y que ha sido todo un debate porque son nombres muy, muy antiguos, que no siempre está muy claro por qué llegaron a llamarse así. Y hay quien dice que seguramente el nombre original, como es una zona de la región vasca de España, ahí se hablaba el euskera, hay muchos pueblos que terminan en OZ. Badajoz, por ejemplo. Entonces seguramente haber sido un nombre que terminaba en os y que se parecía a Dios. Y la gente dijo, pues, ¿cómo se dice? Pues adiós, y ahí se le quedó. Desde hace muchos siglos
ahí está ese pueblito también para visitar. Oye, y hay otro también ahí en España que se llama Los Infiernos. Imagínense un pueblito que se llama Los Infiernos y que además está bonito. Miren nomás, Los Infiernos. Y fíjense, una curiosidad es que este pueblo fue como nominado al nombre más inquietante de España. Claro, ¿quién quiere vivir en los infiernos? No, mejor me voy a Dios. Mejor te vas a Dios, claro. Oye, y hay otro que se llama Dish. Sí, este pueblo Dish, ese lo tenemos aquí más cerquita porque está en el estado de Texas. Uh-huh. Curioso porque era una pequeña comunidad que se llamaba Clark. Y un día la compañía Dish, esa que vende televisión de paga, hizo un trato con los ciudadanos de ahí, los que vivían, y le dijo, a cambio de que le pongan a su pueblo el nombre de Dish, les vamos a dar televisión de paga gratis a todos. Y los que vivían ahí dijeron, órale, pues qué más da de que se llame Clark Dish, pues órale. No, pues, y entonces aceptaron en el 2005. Llegó esta compañía, les puso a todos su antena y todos están felices. Y ahora, si ustedes buscan en los mapas, por ahí van a encontrar al pueblito que se llama Dish, Texas. ¡Qué padre! Oigan, pues esto ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado en su programa Palabras sobre la Mesa. Quiero dar las gracias especiales a la Clínica Spa El Unicornio. Mari Esquivel y su equipo es la que me peinó y me maquilló el día de hoy. Gracias, de verdad. Busquen a Mari Esquivel, a la Clínica Spa El Unicornio en Facebook, porque los van a enseñar. Es una academia donde ustedes pueden cursar una carrera de belleza, o también se pueden ir a consentir, al maquillaje, a las uñas, al pelo, y bueno, ya saben. Oigan, aprendí muchísimo el día de hoy, de verdad que gracias a mi compañero. Yo espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Entre a Palabras sobre la Mesa en Facebook, ahí van a ver también algunos otros programas. Me despido con mucho cariño, Adriana Loaiza. Sí, yo también aprovecho para despedirme, seguirlos invitando a que nos sigan pues sintonizando cada martes a las 2 de la tarde. Yo también quiero invitarlos al programa de radio Ya me cayó el 20, que se hace en vivo los viernes de 4 a 5 por el 1510 de AM aquí en Radio Nuevo León. Es un programa que también trata estos temas acerca de las palabras. Y pues por lo demás también nos da mucho gusto que participen. Ahora qué padre que hubo muchas llamadas ahora. Muchas llamadas, gracias. Las redes sociales ahí están también para que nos den sugerencias. Sus preguntas las recogemos en cualquier hora. Y pues ya no me queda más que seguirlos invitando a que tengan cada martes lista la mesa, porque nosotros nos encargaremos de tener listas las palabras. Hasta la próxima, nos vemos. Los quiero. Adiós.